Buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Bien. ¿Listos para que sigamos con el estudio que tenemos pendiente ahí en Ezequiel? Vamos hermanos, a abrir la Biblia ahí en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Esta va a ser la segunda parte, hermanos. La segunda parte de esta lección. Como bien decía el hermano Jorge, estas lecciones van a ir encaminadas a que nosotros nos preparemos para el evangelismo, hermanos, para salir a predicar la palabra de nuestro Dios. A veces quisiéramos, hermanos, que se nos dijera nada más una sola manera, así vamos a ir y ya nosotros irnos contentos. Pero es bueno, hermanos, es muy interesante ver la forma de trabajar en la obra de Dios desde varios puntos de vista, porque a veces, hermanos, nos quedamos muy cortos y cuando nos enfrentamos con situaciones no sabemos qué hacer. Cuando pasan situaciones no sabemos qué hacer. Entonces, el tema que tenemos ahí, el título se llama Entre zarza y espinas, basado ahí en Ezequiel capítulo 2 y su versículo, dijimos el versículo ¿qué? 5, 6, versículo 6. Entre zarzas y espinas. Si alguien quiere darle lectura, hermanos, si alguien quiere leer esos versículos, son 10 versículos del capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te enviaré a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Les hablarás? Pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y como lo que yo te doy, y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritura en él endechas y lamentaciones y ayes. Y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Gracias, hermano. Versículo 6, 2:6, donde está el título de nuestras lecciones, de estas dos lecciones. Entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. El ambiente donde Ezequiel va a desarrollar su obra, el terreno que Ezequiel va a pisar, no es el mejor, no es el mejor ambiente, no es el mejor terreno. Va a ser un lugar muy difícil, muy complicado. Va a ser, hermanos, un trabajo duro, un trabajo donde Ezequiel va a tener que estar dispuesto hasta perder la vida. No iba a ser fácil el trabajo que Dios le va a encomendar a Ezequiel, y sobre todo el ambiente. Fíjate la manera como Dios le dice: vas a estar entre espinas y entre zarzas y entre escorpiones. O sea, por todos lados te van a picar.
Si no son los escorpiones, van a ser las espinas o van a ser la zarza. Y lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es que las cosas no va a ser fácil, que el lugar donde va a ir a predicar no va a ser fácil, que no se va a encontrar con algo fácil. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, antes de que estudiemos el texto, es que Dios tenía un mensaje para Israel. Dios tiene un mensaje, porque mira el versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito, hablando del rollo, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ay. El ambiente va a ser difícil, pero el mensaje tampoco no es un mensaje fácil el que va a predicar Ezequiel. Primero va a ir con una casa rebelde, es como estar entre espinas y escorpiones que no sabes para dónde moverte. Y aparte el mensaje que Ezequiel lleva trae endechas, lamentaciones y ay. Y la palabra endechas, hermanos, tiene la idea de los lloros cuando estás en un funeral. Los momentos de tristeza cuando estás en un funeral, ese canto fúnebre que la gente se lamenta, quiere decir que el mensaje que Ezequiel va a dar va a traer dolor, llanto. Y también dice que van a haber lamentaciones. Ese libro está escrito con endechas y con lamentaciones. Entonces, si tú quieres ver lamentaciones, ve al libro de lamentaciones y te vas a dar cuenta cómo, ¿qué es lamentaciones? Lamentarse de una situación o de una tragedia. Y dice que va a traer ayes, que trae lamentaciones y ayes. Los ayes son las advertencias, que muchas veces, hermanos, aunque las cosas están mal, van a empeorar más. Dios tiene un mensaje para Israel. El ambiente que se va a desarrollar no es fácil. Dios necesita a alguien que lleve su mensaje. Y cuando leemos el capítulo 1, versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículos 2 y 3. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Dios tiene que llevar su mensaje a su pueblo que está cautivo, y Dios necesita a alguien que lleve ese mensaje. Pudo haber escogido ángeles, pudo haber escogido querubines, pudo haber escogido a huestes celestiales, pero decidió escoger a un joven llamado Ezequiel. Y cuando leemos el capítulo 2, hermanos, capítulo 2, versículo 1, y el versículo 8, y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios necesita a alguien, Dios necesita un joven, Dios necesita una persona que esté dispuesto a hablar con Él, a escucharlo a Él
a obedecerlo a Él, a oír el mensaje de Él. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios necesita a alguien que hable lo que Dios le va a decir, lo que habla. No un rebelde. Y Dios necesita a alguien, como dice el pasaje, que abra su boca y coma lo que Dios le da. Alguien que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Alguien que esté dispuesto a ir a hacer el trabajo de Dios. Entonces, hermanos, Dios necesita un joven que fuera sencillo, que quisiera hacer la voluntad de Dios, que estuviera dispuesto a escuchar la voz de Dios, que estuviera dispuesto a obedecer la voz de Dios, aunque las cosas fueran difíciles. Aunque tuviera que estar conviviendo entre zarzas y espinas y entre escorpiones. ¿Estamos de acuerdo entonces que el ambiente donde Ezequiel va a desarrollar su trabajo no es fácil? Va a ser difícil. Pero Dios, hermano, Dios va a preparar a Ezequiel, a este joven Ezequiel, porque Ezequiel es un joven en la costumbre hebrea, hermano. Tendría entre 25 y 30 años. Para la costumbre hebrea, un joven dejaba de ser joven hasta los 30 años. En nuestras costumbres, un joven deja de ser joven hasta los 18 años. Bueno, ellos ya se consideran adultos, ¿verdad? Qué bueno que se consideran adultos, que sean responsables. Dios va a preparar a Ezequiel. Y lo primero que quiero que veamos tres cosas, hermano. Que Dios preparó a Ezequiel físicamente. Dios lo preparó. Porque Dios sabía que el trabajo no iba a ser fácil, que iba a ser difícil. Que a donde iba Ezequiel, las cosas no iban a ser color de rosa. Mira, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 2. Dios preparó físicamente a Ezequiel y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Cómo lo considera Dios a Ezequiel? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo lo llama? Hijo de hombre. Eso habla que si Ezequiel es de origen humano, Ezequiel tiene sentimientos, tiene debilidades, tiene deficiencias como ser humano, porque su origen es humano. Ahí tiene su origen. Y Dios sabe que los seres humanos somos débiles, somos sensibles. Y Dios le dice: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Significa, hermano, significa. ¿Por qué sí que le dice Dios ponte de pie? ¿Qué pasó en el capítulo 1, versículo 28? ¿Qué pasó? En todo el capítulo resplandor 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Termínalo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Todo el capítulo 1 nos muestra la gloria de Dios. Recuerdo Mateo capítulo 17 cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor transfigurados, no pudieron mantenerse de pie. Ahora, cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, cuando mira todo ese esplendor, toda esa majestuosidad, se postra delante de Dios. Y Dios le dice: levántate, levántate, ponte sobre tus pies.
Ahora Dios le está dando un mandato, pero no le está hablando de una manera fuerte, sino yo lo veo hablándole a Dios a Ezequiel de una manera pasiva. Levántate, te necesito, tengo un mensaje que dar, necesito que vayas a hacer ese trabajo. Levántate. También le dijo a Josué en el capítulo 1, levántate y cruza ese Jordán. En el versículo 2, después de que Dios le manda que se ponga sobre sus pies, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El Espíritu entró en mí. Wow. A veces, hermanos, cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, pensamos que solamente está en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo está desde Génesis capítulo 1 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo va a hacer una gran obra en Ezequiel porque lo va a afirmar, lo va a fortalecer y ahora sí lo va a poner en posición de que pueda oír la voz de Dios. Nota lo que hace el Espíritu cuando el Espíritu entra en tu vida. No estamos hablando de aquellas ideas locas, hermanos, de que la gente empieza a brincar, que empieza a gritar. No, no. Estamos hablando de una fortaleza, de una firmeza. Porque dice que cuando entró el Espíritu, sus pies se afirmaron y oí al que hablaba. Cuando entró el Espíritu, ahora Ezequiel podía oír a Dios. No va a ser fácil las cosas. Dios necesitaba fortalecer a Ezequiel. Y habló y lo fortaleció en sus pies. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, y nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 10, mira en el Nuevo Testamento como que si fuera el mismo sistema de trabajo. Capítulo 10. Versículo 16. Y vamos a leer al 25. Cuando Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, y les dio la misión de que fueran a predicar, mira lo que les dice. 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes, versículo 16, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, nota lo que le dice, mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaré de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo que Jesús le está diciendo, van a ir y el ambiente con que se van a encontrar no va a ser el fácil. No va a ser fácil. Y les termina diciendo,
Si conmigo me están llamando Belcebú, si conmigo están diciendo que soy hijo del diablo, ¿qué les espera a ustedes? Pero hermanos, en el versículo 20, versículo 19 y 20, no se preocupen por lo que han de hablar. El Espíritu les dirá lo que van a hablar en aquella hora. Había la promesa, hermanos, lo vamos a ver ahorita en otros versículos, de que el Espíritu iba a estar con ellos y los iba a ayudar en esos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27, Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. Vamos a leer el 18 primero. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo los había dicho. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo mandó a sus apóstoles a predicar, los mandó a un ambiente difícil, pero les dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, el Consolador, Él los va a ayudar, Él los va a fortalecer, Él va a estar con ustedes para que ustedes hagan la misión. Incluso cuando leemos, si no me equivoco, versículo 13, ahí mismo donde estamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo iba a ayudar a los apóstoles a cumplir la misión. Dios, Cristo Jesús les ha encomendado una misión. El Espíritu Santo los va a llevar a toda la verdad, va a estar con ellos como consolador, va a guiarlos a la verdad y va a fortalecerlos a ellos. Versículo 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por causa de Cristo, los apóstoles, por andar predicando, iban a pasar aflicciones, pero tenían que confiar en Dios.
y el Espíritu Santo para eso iba a venir. Incluso, mira cuando leemos Hechos capítulo 1, ahí es donde quiero llegar, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Alguien que me ayude a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a ir a predicar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿van a qué? A recibir poder de quién? Del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y podemos decir, hermano, de dos puntos de vista. Poder, porque iban a tener grandes capacidades para hablar en lenguas, para hacer sanidades, los apóstoles. Pero también iban a recibir fuerza física para poder pararse de pie, como lo hizo Pablo y como lo hizo Pedro muchas veces. Físicamente, Dios los iba a ayudar también. Incluso si ustedes dan una breve lectura por el libro de los Hechos, van a ver a Pablo apedreado, van a ver a Pablo en la cárcel, van a ver a Pablo huyendo de un lugar para otro por predicar el Evangelio, igual a Pedro, pero nunca lo van a ver que se quede tirado. Siempre se levanta y va a seguir predicando el Evangelio. Hermanos, el pasaje que nosotros podemos tomar para nosotros se encuentra en Mateo capítulo 20, capítulo 28. Mateo capítulo, pasaje muy conocido, Mateo capítulo 28. Leámoslo desde el 19. ¿Cuál es la idea del versículo 20? ¿Cuál es la idea del pasaje? En el Mateo 28, 18 dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús se acercó a los apóstoles, porque en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces Jesús le está hablando a sus apóstoles y les va a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿En qué sentido? Ojo, ¿en qué sentido y en qué contexto Dios en Cristo Jesús le está prometiendo a los apóstoles que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Pasajes que muchas veces pensamos, Dios va a estar conmigo. Dios dice, está hablando del tema, vayan y hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes. Siempre que ustedes vayan a predicar, siempre que ustedes vayan a anunciar las buenas nuevas, yo voy a estar con ustedes. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar con aquellos que guardan sus mandamientos. Y Dios promete, hace la promesa hasta el fin del mundo, hasta que esto se termine. Porque hasta que este mundo se termine, se va a dejar de predicar la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y eso, hermano, es lo que usted y yo debemos de saber, que cuando le vamos a predicar a alguien, no le predicamos nuestro mensaje, sino que le predicamos el mensaje de Dios.
no estamos solos. Dios está con nosotros. Incluso cuando leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice que como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros. Entonces, mis amados, ahora que Dios nos manda a nosotros a predicar, a Ezequiel lo fortaleció el Espíritu, con los apóstoles iba a estar el Espíritu, y con nosotros, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando somos bautizados? El Espíritu Santo viene a morar dentro. Entonces no estamos solos. El Espíritu Santo nos está acompañando cada vez que vamos a predicar. Y Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar para que nosotros hagamos la tarea, aun cuando el ambiente donde se desarrolle sea muy difícil. ¿Ok? Tenemos la presencia del Espíritu Santo cuando se predica la palabra. Entonces, Ezequiel está siendo fortalecido. Volvamos a Ezequiel, hermanos, capítulo 2. Dios no nos va a mandar así nomás a las guerras, hermanos, como, pues ahí miren ustedes cómo se las arreglan. Con los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo: confíen en Dios. El Espíritu Santo los va a ayudar. Él les va a dar palabras las que deben de hablar. Ok, versículo 3 al 7. Ya lo preparó físicamente, ya se paró, ya pudo escuchar la palabra de Dios, porque el versículo 2 termina diciendo: y oí al que hablaba. Y ahora sí tuvo la capacidad para poder escuchar el mensaje claro que Dios tenía para él. Eso es muy importante, hermano. Estar afirmados nuestros pies para ir a predicar el Evangelio. Estar atentos nuestros oídos para escuchar el mensaje de Dios que le vamos a transmitir a la gente. 2. Dios va a preparar emocionalmente a Ezequiel. Mira el 3 al 7. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras como escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿A dónde va a ir a predicar Ezequiel? ¿A quién le va a ir a predicar Ezequiel? ¿A gente qué? Rebelde. ¿Cómo es el pueblo de Israel? Rebelde. ¿Te imaginas que a ti te digan: vas a ir a predicar, le vas a ir a anunciar las buenas nuevas, vas a ir a tener que predicarle a una gente rebelde? ¿Vas a ir? Voy a tratar de ahorrarme el tiempo, pero el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ¿no? Van a ir como ovejas entre medio de lobos. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era que no les estaba escondiendo la realidad. Y esto no nos va a desanimar, porque no es la idea de desanimarnos. También me recuerdo a aquel otro pasaje en Mateo cuando hubieron unos que quisieron seguir al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice: las zorras tienen sus guaridos y las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde. No va a ser un trabajo de comodidad ni de lujo. Y luego le dijo al otro: déjame, voy a enterrar a mis muertos. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Emocionalmente estás deshecho, tú tienes que seguir haciendo el trabajo, le dijo. ¿Vente? Entonces, hermano, Israel es una casa rebelde. Se mantuvo rebelde por siglos, porque dice que desde sus padres hasta el día de hoy han sido casa rebelde. Son, mira, versículo 4, versículo 3, son casa rebelde porque se rebelaron contra Dios.
sus padres y ellos se rebelaron contra Dios hasta ese mismo día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué significa la idea de duro rostro? ¿Qué idea tiene? Bueno, estos amigos eran descarados, eran sinvergüenza, que a pesar de que Dios les estaba mostrando el pecado, no lo aceptaban, no reconocían. Y luego dice que tenían un corazón como empedernido. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que estaban? ¿Qué entienden ustedes por empedernido? ¿Que estaba? Duro, hermanos. Estaba duro el corazón de ellos. Tenían un corazón duro de piedra. No estaban dispuestos a aceptar que se habían equivocado y que habían pecado delante de Dios y no estaban dispuestos a humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Entonces, rehúsan humillarse. Aún si son hallados culpables, ellos resisten a Dios, por eso son rebeldes, resisten a Dios y no aceptan. Hemos pecado contra Dios. Pero Dios le dice a Ezequiel: ve, te envío a ellos, así ha dicho Jehová el Señor. El mensaje que le vas a llevar no es tu mensaje, sino mi mensaje. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en él. Le escondió Dios a Ezequiel a dónde lo mandaba. Ezequiel, te va a ir bien, las cosas van a ser fáciles, la gente te va a prestar atención, ellos son muy buenos. No. ¿Y por qué estamos diciendo esto, hermano? Porque muchas veces venimos decepcionados, porque no nos escucharon, porque no nos atendieron, decepcionados que ya no queremos volver porque nos insultaron, nos miraron mal. Hermanos, no siempre el ambiente donde vamos a ir a trabajar, al terreno donde se va a ir a sembrar la semilla, la palabra de Dios, son corazones dóciles. No siempre. A veces se tiene que ir a sembrar la semilla entre zarzas y espinos, donde hay escorpiones. Jesús tampoco le escondió a sus discípulos. Ya lo vimos allá en Mateo capítulo 10. Tengo una pregunta. ¿Por qué, si Dios sabe que son casas rebeldes, que por siglos se han rebelado contra Él, han sido desobedientes, no han escuchado la voz de Dios? ¿Por qué, si Dios sabe eso? ¿Por qué, si Dios, como le dice a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen? Si Dios sabe que tienen un corazón duro, si Dios sabe que son descarados y que no van a aceptar y que no se van a humillar, ¿por qué Dios entonces manda a Ezequiel que les predique y que tengan que pasar una situación difícil si Él sabe que no se van a arrepentir? Esa es pregunta, hermano, para usted. Dios sabe que no me escucha. Lo dice el versículo 5. Lo dice el versículo 5. Ahí está la respuesta en el versículo 5. En lo que tú meditas. Si Dios sabe que la gente no nos va a escuchar, ¿para qué nos manda entonces? Si Dios sabe que tiene la gente el corazón duro y el mundo ha endurecido su corazón, ¿para qué nos manda entonces?
Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Aunque ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. No te van a escuchar porque son una casa rebelde. No porque yo no quiero que no escuchen, sino porque ellos han decidido en su corazón no escuchar. Siempre conocerán que hubo profeta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Israel no se va a poder jactar delante de la presencia de Dios. Dios es un Dios injusto. Nunca nos dio la oportunidad de que nos arrepintiéramos. Dios es un Dios malo. Nunca nos buscó. Dios nunca mandó su profeta. Por eso dice Dios, aunque te escuchen o no te escuchen, para que el pueblo siempre sepa que hubo profeta. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo, hermano? Para que el pueblo sepa que mi amor siempre ha sido grande y que mi misericordia es grande, y que a pesar de que yo sabía que no me iban a escuchar y que no me iban a escuchar a mis profetas, como quiera yo los mandé. Eso es lo que Dios está diciendo. Que ellos sepan que hubo profeta, que no fue por Dios, sino que fue porque ellos han sido rebeldes desde siempre. Hermano, nuestra responsabilidad no es convencer a la gente. Nuestro trabajo no es querer convencer a la gente. El trabajo nuestro es dar a conocer la palabra de Dios. Que la gente sepa siempre que Dios los amó, que su misericordia fue grande y que siempre los estuvo buscando tarde y temprano. Todos los días Dios buscó la salvación del pecador. Ese es nuestro trabajo. Tal vez tú te vas a decepcionar al no encontrar resultados, pero el día que este mundo estemos delante de la presencia de Dios, nadie va a poder decir, no supe que la iglesia de Cristo existía. Y Dios le va a decir, sí, mandé a mis siervos si quieren, mandé a mis siervos de reserva. Ellos te anunciaron el evangelio y te dijeron que la iglesia de Cristo, la cual Cristo compró con su sangre, existía en esa colonia. Amén. Y ellos somos responsables de dar a conocer a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Escuchen o no escuchen. Y por último, hermanos, Dios preparó espiritualmente a Ezequiel porque le dijo, no temas. No temas. Aunque no te escuchen, no temas. Aunque digan cosas, no temas. Y cuando Dios dice que no temas, que no tengas miedo, Dios está diciendo, ten confianza, yo estoy contigo, es mi palabra. Si desprecian mi palabra, no te desprecian a ti, como le dijo a Samuel, me están despreciando a mí. Hermano, versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Israel era rebelde, pero Ezequiel también podría mostrar su rebeldía si decidía no ir a llevar el mensaje. El mundo puede ser rebelde, que no quiere escuchar a Dios, pero si tú y yo no vamos, nosotros estamos siendo rebeldes delante de Dios y de ti. Quiero animarte, que a pesar de que tú y yo sepamos que hemos predicado en esta colonia, que le hemos hablado a los corazones de la gente, quiero animar que a pesar de que tal vez no hemos logrado los resultados que quisiéramos, no desistamos de llevar el mensaje de Dios. Nuestro trabajo es ser fiel a Dios y llevar la palabra de Dios a toda la gente. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos. Hermanos, a los amigos que están entre nosotros, abran su corazón, dejen que Dios venga a sus vidas. Reciban la palabra de Dios.
acepten el Evangelio, crean en ese Evangelio divino. Denle una oportunidad a Dios. Ustedes no están aquí por una casualidad. Ustedes están aquí porque la misericordia de Dios es grande y Dios quiere que sus almas se salven también. Dios les bendiga a todos.